Una, dos, tres. Buenos días, pues muchas gracias por brindarnos este espacio, pues, por tomarse el tiempo de escucharme como investigador. Le quería hacer unas preguntas sobre mi investigación. La primera es que de qué manera ha afectado los conflictos familiares, sociales, económicos en la educación en nuestro país. Ha tenido una incidencia, especialmente con una consecuencia muy delicada que es la deserción. La deserción viene aumentando no solamente en Cali, sino también en muchos municipios y distritos y ruralidades del país. Y esto tiene como causas la siguiente. En primer lugar, la disfunción en las familias. Las situaciones de familias que no funcionan como familias y terminan, digamos, partiendo, que podría ser una unidad de hogar o de familia. En segundo lugar, las situaciones de pobreza. La pobreza hace que haya ese índice de deserción porque muchas municipalidades o distritos o ruralidades no pueden asumir el plan de alimentación. Muchos no pueden ayudar con los uniformes, etc. Entonces, estas situaciones de pobreza hacen que muchos padres no puedan enviar a sus hijos a los colegios. Hay padres que viven con madres solteras. Entonces ellas van a trabajar, no tienen opción de que su hijo salga a estudiar, llegue a cierta hora, ella se desplace hasta allá, etcétera, etcétera. También los factores de violencia inciden en la deserción. La violencia dentro de los barrios, las fronteras invisibles, pero también la violencia en las ruralidades. Ok, pero muchas gracias. La otra pregunta es, en las zonas afectadas por el conflicto armado, muchos niños no asisten a la escuela. ¿Cuál considera que es la principal causa de este fenómeno? Hay una situación de reclutamiento de niños por parte de grupos armados, en especial las disidencias de la FARC, y lo hacen con una estrategia manipulatoria. Ellos reclutan niños para que los niños les sirvan de escudos humanos frente a los eventuales operativos que organiza la Armada Nacional. Entonces, los niños en primer lugar son víctimas, pero también vienen siendo víctimas de nuevo por ocasión de los bombardeos que están ocurriendo contra campamentos donde están asentados estos grupos ilegales. Entonces los padres, temerosos de que su niño sea reclutado, ¿qué hacen? Pues dejan al niño en la casa, porque saben que un trayecto de una hora, de media hora puede ser un gran riesgo para que el niño sea reclutado por la guerrilla y después bombardeado por las fuerzas del orden. ¿Cómo influyen las desigualdades territoriales, especialmente en las zonas urbanas y rurales, en la calidad educativa y en la tasa de deserción escolar en Colombia? ¿Y por qué estas brechas persisten a pesar de avances normativos del país? La desigualdad estructural es un problema histórico en Colombia y es un problema que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Colombia es uno de los países que concentra riqueza de modo desproporcionado en comparación con otros países, o sea, en modo solo semejante a naciones casi inviables como Haití, como Sudán. Entonces Colombia tiene unos índices altísimos de concentración de la riqueza, en donde, por decir un ejemplo, la riqueza está concentrada en el 3%, 2% de la población. Entonces, estos factores estructurales de desigualdad en Colombia no han podido ser superados. Y no han podido ser superados en gran parte por unas élites políticas que han perpetuado esta dinámica, que se benefician como vampiros de las, digamos, ganancias de las élites, reciben coimas y en el Congreso eso se expresa. ¿Cómo se expresa eso en el Congreso? Pues congresistas que no están legislando para el pueblo, que están legislando es para esas élites, congresistas que legislan es para las multinacionales, congresistas que legislan es para monopolios, congresistas que legislan para grandes ganaderos, para grandes terratenientes. Y ese es el Congreso que el pueblo ya empezó a rechazar. Congresistas que celebran que una reforma laboral se hunda, ni aplauden, ni muestran la reforma hundida. El pueblo, gracias a Dios, está despertando porque está viendo que durante 34 años ha vivido una profusión de normas. Las normas constitucionales son de las más extensas en el país, pero que han tenido poca eficacia. Las leyes que han buscado hacer eficaz los derechos como la acción de cumplimiento, las acciones populares, hubo una tremenda dificultad para que se implementaran en Colombia. Tremenda, 7, 8 años después de hecha la Constitución, empezaron a implementar. Y ustedes han sido testigos cómo
una reforma laboral 34 años después, porque la gran mayoría de las leyes tienen más de 34 años, no quieren ser actualizadas por los congresistas. ¿Y por qué no quieren? Porque hemos tenido unos congresistas al servicio de estas élites que profundizan la desigualdad estructural. Pero yo creo que llegó la hora ya de que el pueblo aterrice, abra los ojos y comience a elegir congresistas que estén en línea con el pueblo, con los mandatos que el pueblo estableció en la Constitución, que son unos derechos y que es una búsqueda de la igualdad. Recuerden que la igualdad está emparentada con el Estado social de derecho. Gracias. Otra pregunta es: ¿de qué manera la pobreza, la falta de inversión estatal por estudiante, las limitaciones de la infraestructura, ya sea de transporte, de alimentación, la conectividad, profundizan la desigualdad educativa y perpetúan los ciclos de generación de exclusión en Colombia? Sí, digamos, en esta situación de la deserción y de la, digamos, precariedad educativa, Colombia aparece entre los índices, digamos, más pobres a nivel de los países de la OCDE y del mundo en los rankings de nivel de escolaridad. Esa es una triste realidad. Pero es una realidad en la que también el Estado ha sido copartícipe, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en San Andrés un gobernador terminó en la cárcel desviando un dinero que era para construir escuelas para 15.000 estudiantes, y desvió el dinero, terminó en la cárcel, y esa plata nunca se recuperó. Entonces, aquí hay un problema que es el de la corrupción grave, enquistado en el Congreso, en el gobierno. Vimos el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en donde, según los dictámenes de la Fiscalía, presidente del Congreso, presidente del Senado y presidente de la Cámara, aliados con miembros del gobierno para hacer maturrangas con dineros que eran para los niños de La Guajira, para abastecer de agua a los niños de La Guajira. Vimos el caso de la ministra de Duque, Abudinen, de la cual salió un nombre, una nueva palabra, abudinear. ¿Qué es abudinear, según decían los periodistas? Pues hacerse el tonto con el robo de los recursos, hacerse el bobo, y expertos pues como el delincuente este que ha sido condenado varias veces, se me olvida el apellido, Palachino, hacen un reciclamiento del bandidaje, robando los recursos que son para la niñez, y el Estado inerme frente a eso, los órganos de control inerme, los órganos judiciales también inerme frente a eso, penas irrisorias, órdenes de excarcelación extrañas. Entonces, por eso uno piensa que realmente el problema en este país, en esto de la desigualdad, del acceso de los niños a la escolaridad y de la desigualdad material, tiene mucho que ver con los órganos del poder público. ¿Para qué nos sirve todo ese poco de derechos en la Constitución política si los órganos del poder público, que son los encargados de hacerlos cumplir, no los hacen cumplir? Se hacen los de la vista gorda o participan de la corruptela de robarse los recursos del pueblo. Por eso soy partidario de una constituyente orgánica, es decir, una constituyente que reforme los órganos del poder, para que los órganos del poder funcionen en función del pueblo y no lo que está ocurriendo, que trabajan en función de élites. Bueno, ya para cerrar, quería hacer esta pregunta: ¿en qué medida el conflicto armado, la brecha digital, la segmentación entre la educación pública y privada contribuyen a que la educación deje de ser un mecanismo de movilidad social y se convierta en un reflejo de desigualdad estructural del país? Te pregunto eso ya que siento yo como ciudadano que las personas, digamos, de estrato 1 o 2 no tienen como las mismas competencias a la hora de competir por un puesto en una universidad pública al terminar su educación secundaria. Sí, eso es verdad. Desafortunadamente no existe en Colombia un premio del mérito. Digamos, hay personas de estratos bajos que estudian en universidades públicas o en universidades económicas y, digamos, merecerían que una vez ya se han graduado puedan participar en los concursos de méritos a nivel empresarial, a nivel público. Pero con tristeza observamos cómo los concursos de mérito es una realidad que también no se da, porque hay un fenómeno de roscas en la rama judicial, roscas en la función administrativa, roscas en el Congreso, en donde se entra es por amiguismo, por clientelismo, por ser conocido, pero el mérito no está haciendo carrera en Colombia. Y la Constitución política dice, un artículo muy lindo, que todos los empleos serán de carrera, o sea, ingresando por mérito, y no es una realidad, eso es muy triste. Aquí
aquí lo que impera es el ingreso por libre nombramiento y libre remoción, porque así el político elige a dedo para poder a dedo manipular votos. Eligen, designan a alguien, lo nombran, para que se consiga 30, 50 votos. Entonces es un problema también grave, estructural, que también tiene que ver también otra vez con los políticos que el pueblo está eligiendo. Entonces yo creo que esto ya es la hora ya del pueblo despertar. Ahora en marzo hay elecciones. El pueblo ya llegó a la hora de despertar, dejar de decir que todos son iguales y empezar a mirar hojas de vida, porque hay gente buena que quiere llegar al Congreso. Y si esa gente buena logra llegar al Congreso, esto puede cambiar. Pero si la gente sigue vendiendo el voto por 50.000 pesos, por un tamal, por un puesto, etcétera, pues va a persistir este estado de desigualdad estructural. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por atenderme. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Pues,